James Whitmore se sentó solo en el vasto silencio de su mansión con piso de mármol, un lugar que alguna vez estuvo lleno de risas y calidez. La pérdida de su esposa Emily había drenado el color de su mundo, dejando tras de sí un eco solitario en cada habitación. Sus días se convirtieron en noches llenas de reuniones corporativas y llamadas interminables. Pero nada de eso podía ocultar el dolor en su pecho. En los meses posteriores a la muerte de Emily, luchó por cuidar de su hija de 5 años, Lily. La niña necesitaba más de lo que él podía darle. Más tiempo, más cariño, más atención. Desesperado por ayuda, James contrató a una niñera viviente. María hablaba apaciblemente, vestía con modestia y tenía una calma que al instante hizo que Lily se sintiera cómoda. Ella no venía con excelentes referencias ni un currículum pulido, pero sí con algo amable en sus ojos. La resiliencia decía mucho. Desde el primer día, María pareció comprender el dolor silencioso de Lily, leyendo sus estados de ánimo como páginas de un libro familiar. Con ella, Lily volvió a sonreír, volvió a jugar e incluso durmió toda la noche sin llorar por ella. Madre, observó James desde la distancia, agradecido pero tranquilamente inquieto. María era un misterio. Ella nunca compartió mucho sobre su vida fuera de la mansión. Ella rara vez atendía llamadas, no recibía visitas y nunca se quedaba fuera después del horario laboral. Todas las noches, ella se iba. Puntualmente a las 6, agarrando el mismo bolso desgastado, yéndose sin mirar atrás. James no pudo evitar preguntarse, ¿quién era ella realmente? ¿A dónde fue con tanta urgencia? Una tarde, mientras Lily pintaba con acuarelas junto a la chimenea, James se quedó de pie junto a la ventana mirando a María alejarse por el camino de entrada arbolado. Un extraño sentimiento lo guiñó, no miedo sino curiosidad. Susurró preguntas que ya no podía ignorar. Y en ese momento, una decisión tranquila se instaló en su mente. Mañana la seguiría. Punto. Al día siguiente, James se encontraba inquieto, mirando la hora con demasiada frecuencia mientras fingía concentrarse en los correos electrónicos. La decisión de seguir a María no fue una decisión fácil. Él la respetaba, apreciaba todo lo que había hecho por Lily, pero algo en su secretismo lo atraía. Ya no era solo curiosidad. Era preocupación. ¿Por qué evitaba la conversación personal? ¿Por qué desaparecía tan rápido cada noche? Cuando el reloj se acercaba a las 6, James salió de su oficina en casa y se dirigió al garaje. Eligió su todoterreno negro, de tonos oscuros y poco llamativo entre el tráfico de la ciudad. Desde una distancia discreta, esperó cerca del final del camino de entrada hasta que María salió por la puerta lateral, sin darse cuenta de las miradas que la seguían. Caminaba a paso rápido, con la cabeza ligeramente inclinada y pasos decididos. James mantuvo una distancia segura mientras ella subía a un autobús público. Sorprendido, siguió en su coche, conduciendo lentamente detrás de la ruta del autobús. Al principio serpenteaba por calles familiares, pero luego giró hacia los distritos exteriores, lugares que James no había visitado en años, lugares alejados del lujo de su vecindario cerrado. Cuando el autobús se detuvo cerca de un antiguo complejo de apartamentos, María se bajó. James se estacionó al final de la cuadra y la observó mientras cruzaba la calle y entraba en un callejón angosto detrás de una hilera de tiendas deterioradas. Pasaron los minutos. Luego emergió de nuevo, no en dirección a una residencia, sino a un pequeño edificio con grafitis, luces parpadeantes y un cartel pintado a mano que decía Ope Haven Community Center. James se inclinó hacia adelante con el corazón palpitante. Esto no era lo que esperaba. Ella no iba a casa. Ella iba a algún lugar importante, algún lugar escondido. Salió de su coche, con cuidado de no ser visto, y se acercó a la ventana del edificio. Lo que vio dentro sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre María. Punto. A través de la ventana polvorienta, James vio una versión completamente diferente de María. Uno que lo dejó atónito. Había desaparecido la mujer tranquila y reservada que caminaba de puntillas por su casa.
Dentro del centro comunitario, se movía con confianza y autoridad, dirigiendo a los voluntarios, consolando a los niños y organizando suministros. Su rostro, a menudo neutral, ahora irradiaba propósito y compasión. Abrazó a una mujer que lloraba y luego se arrodilló para ayudar a un niño pequeño a atarse los cordones de los zapatos, con una sonrisa amplia y genuina. James se quedó congelado, apenas respirando. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de carteles inspiradores, estantes con alimentos enlatados, ropa donada y libros para colorear. En una pizarra al frente se lee clase de autoestima y supervivencia dirigida por María. Ella no solo estaba involucrada, ella estaba liderando. Observó cómo María estaba de pie frente a un grupo de mujeres sentadas en sillas plegables. La mayoría parecía cansada, agotada por la vida, abrazando a sus bebés o sosteniendo las manos de niños ansiosos. Pero la voz de María, aunque amortiguada por el cristal, proyectaba confianza. Ella hizo gestos mientras hablaba y la sala respondió con asentimientos e incluso risas. Ella les estaba dando a estas mujeres más que orientación. Ella les estaba dando esperanza. James sintió una mezcla de asombro y culpa en su pecho. ¿Cómo no había visto ese lado de ella? ¿Por qué había asumido que había algo que temer en su privacidad? La mujer a la que siguió por sospecha estaba haciendo más bien que él en años con su riqueza. Cuando la clase terminó y las mujeres se marcharon lentamente, María se quedó limpiando las mesas y empacando paquetes de comida en cajas. Ella parecía cansada pero realizada. James se apartó de la ventana, con la mente dándole vueltas. Esto no era solo una parte oculta de su vida. Era quien ella realmente era. Y de repente su propio mundo construido sobre el éxito y la soledad se sintió dolorosamente pequeño en comparación. A la mañana siguiente, James estaba sentado a la mesa del desayuno, revolviendo su café distraídamente mientras Lily charlaba a su lado sobre su sueño con unicornios y panqueques. María se movía con gracia por la cocina, con su habitual expresión serena, como si la transformación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero James no podía dejar de verlo. No podía dejar de pensar en el fuego en sus ojos, en la forma en que había inspirado una habitación llena de almas rotas. Ella no solo era amable, era valiente. Cuando Lily se fue al preescolar, James le pidió a María que se quedara un momento. Ella pareció sorprendida pero asintió. Dudó un momento, sin saber cómo empezar, hasta que finalmente dijo, «Te seguí ayer». Sus ojos se abrieron y, durante un largo segundo, ninguno de los dos habló. Entonces María se sentó lentamente, juntando las manos en su regazo. No estaba tratando de invadir tu privacidad. James continuó, simplemente tenía preguntas sobre ti y encontré respuestas que nunca esperé. María miró hacia abajo y su voz era tranquila. Entiendo. La mayoría de la gente solo ve una parte de mí. Nunca quise ocultar nada. Simplemente pensé que no importaba. Pero así es, dijo suavemente. Tú importas. Lo que están haciendo, esas mujeres, esos niños, están salvando vidas. Los ojos de María brillaron con una emoción tácita. Ella respiró hondo y finalmente compartió su historia. Como una vez había estado en un matrimonio abusivo. Como había huido sin nada más que su hijo, que murió de neumonía en un refugio cuando el sistema falló. Aquí el centro me salvó. Ahora yo devuelvo. Es todo lo que tengo para dar. James guardó silencio mientras el peso de sus palabras lo calaba hondo. En toda su riqueza, nunca había conocido ese tipo de coraje. En María, vio fuerza envuelta en dulzura. El dolor se convirtió en propósito. Y entonces supo que no solo la había juzgado mal a ella, sino también a sí mismo. Los días que siguieron fueron diferentes. James se encontró pensando menos en los informes trimestrales y más en cómo podía ayudar sin interferir. Silenciosamente, comenzó a financiar el centro comunitario a través de una fundación anónima, asegurándose de que tuviera suministros de alimentos y reparaciones. Observó cómo María florecía aún más inconsciente de su participación.
y lo llenó de una rara sensación de realización. Por primera vez en años, su riqueza tenía un propósito más allá del lucro. Se trataba de construir algo significativo. Al final María se enteró. Ella lo confrontó una noche, parada en la puerta de su estudio, con una mezcla de frustración y emoción en sus ojos. ¿Has estado donando? No. James asintió, sorprendido por lo rápido que ella lo había descubierto. No quería avergonzarte ni hacerte sentir como si estuviera comprando mi entrada. Simplemente lo hice. Quería ayudar. La expresión de María se suavizó. No tienes que arreglarlo todo a veces. Simplemente presentarse es suficiente. Su voz se quebró levemente y parpadeó para contener las lágrimas. Pero gracias. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Algo tácito pasa entre ellos. Respeto mutuo, gratitud y algo aún más profundo. En ese silencio, Lily corrió hacia la habitación, con los brazos llenos de dibujos. Ella se subió al regazo de María sin dudarlo. ¿Podemos cenar todos juntos esta noche?, ella preguntó alegremente. James sonrió, con el corazón lleno de una manera que no había estado en años. Sí, dijo. Vamos a hacer eso. Esa noche, alrededor de una mesa sencilla, mientras la risa y el calor regresaban a la casa, James se dio cuenta de que María no solo había curado a Lily, sino que había devuelto la vida a su mundo. Y cuando María lo miró desde el otro lado de la mesa, él no solo vio a la mujer que cuidaba de su hija, sino a alguien que podía ayudarlo a ser.